Buenas noches, hermanos. Les invito por favor a que vayan a su Biblia y vayan buscando por favor el libro de Apocalipsis y vamos a concentrarnos hoy en el capítulo número 5. Esta noche vamos a estar viendo el capítulo 5 bajo el tema de Cristo, León y Cordero. Ahora, unas aclaraciones importantes es que en esta noche no pretendo ser exhaustivo con los detalles que nos arroja el libro de Apocalipsis y en especial nuestro capítulo. Y al mismo tiempo es bueno considerar que la Biblia se nos fue dada para conocer más al Señor, pero muchas veces omitimos que hay algunos libros que poseen algunas cualidades específicas y uno de ellos es Apocalipsis, que precisamente se nos fue dado en un género literario llamado apocalíptico y por eso vemos el uso de simbolismos, de metáforas y de algunas otras figuras literarias con el cual el autor busca engrandecer muchas veces su mensaje. Pero finalmente, el libro de Apocalipsis no es un libro en el cual se nos fue dado para infundir temor al pueblo, sino que fue para poder abrazar la esperanza que hay en Cristo. De hecho, no es un libro místico, es un libro que nos da a conocer a nuestro Señor Jesucristo y cómo en su reinado y en lo que es el Señor, nosotros como su iglesia podemos estar seguros. Lamentablemente se han levantado muchos mitos respecto al libro que pareciera ser que lo dejamos en el olvido o que solamente algunos cuantos pudieran entenderlo. Bueno, una primera pregunta que nos ayuda para tratar de perfilarnos a este capítulo es: ¿de qué manera nuestra adoración corresponde a la dignidad de Cristo? Muchas veces cuando nosotros hablamos de la dignidad de Cristo o si Cristo es digno, no está mal formulada esa pregunta, pues la misma Biblia habla de que el Cordero es digno. El gran problema es que a veces las cosas que nosotros le adjudicamos a Cristo para llamarlo digno son cosas meramente banales y superficiales que en sí mismas no dan grandeza al Señor Jesucristo. Es muy importante el que nosotros nos preguntemos de qué manera nuestra adoración corresponde a la dignidad de Cristo. Pues en nuestro pasaje vamos a ver que toda la creación y específicamente unos personajes no cesaron de cantar que Él era digno, Él era digno, que Él era digno y dan las razones. En una ocasión le preguntaron al antiguo predicador George Whitefield sobre qué pensaba de determinado hombre y su respuesta fue muy sabia. Dice: nunca he vivido con él. A lo cual él decía que si tú quisieras conocer realmente más a una persona, deberías de saber cómo es él en su intimidad. Y nuestro pasaje nos permite ver que aquellos que han estado con Jesús desde que fueron creados, los ángeles y algunos seres más, no cesaron de cantar y alabar que el Señor es digno. Ahora, para poder entender mejor nuestro capítulo, hermanos, miren, vayamos por favor al capítulo número 4. Muy sencillamente, para decirles un poquito del contexto que tenemos antes de llegar aquí. En los primeros 3 capítulos del libro se nos presenta una información detallada respecto a Cristo con relación a las iglesias. Cristo le habla a 7 iglesias auténticas y locales, pero a su vez ese mensaje es tan relevante para toda la iglesia de todos los tiempos, en la cual Cristo se presenta con algunos datos muy importantes. Pero una vez que termina este mensaje, empieza así el capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice Juan:
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Lo que estamos viendo aquí es que Juan, el apóstol Juan, se le permitió tener una visión de lo que estaba a punto de acontecer. Y es interesante que dice que en el mismo instante que escuchó esa voz, él fue llevado en el Espíritu y pudo ver a alguien que estaba sentado en un trono. Se le fue permitido ver una imagen del cielo y ahí estaba Dios. Ahora, en primer lugar, se nos presenta a Dios aquí como alguien hermoso que es comparable a estas piedras preciosas como de jaspe y de cornalina. Pero también se nos presenta no solamente un Dios temible y grande y hermoso, sino que un Dios misericordioso, porque se nos presenta que alrededor de su trono había un arco iris, muy seguramente recordando aquella promesa de que ya nunca más Dios iba a castigar al mundo mediante la lluvia. Es interesante que si leyéramos todo el capítulo lo veríamos que se nos presentan unos seres importantes, pero más allá de esto termina el capítulo 4 dándole gloria y honra al Señor por haber hecho todas las cosas. Bajo esta visión es que continúa el capítulo 5. Vayan allí, por favor, ahora sí. Y en el capítulo 5 sigue la misma imagen, pero deja a un lado ahora todo lo que representaba a Dios, su belleza, su hermosura, su poder. Y ahora empieza a hablar de unas características importantes. Así que en primer lugar vamos a ver el libro de los 7 sellos. Vean versículo 1 al versículo 4, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Fíjate qué sorprendente es esto. Juan en el Espíritu se le permite ver una imagen de lo que será el cielo. Pudo ver lo relacionado a alguien que estaba sentado en un gran trono, cómo de su voz salían truenos. Él era hermoso y al mismo tiempo vio una imagen de su continua gracia. Y estaba a punto él de escuchar todas las cosas que iban a acontecer, pero había un gran problema o una barrera para que eso pasara, y era un libro de 7 sellos. Este libro estaba a la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Dentro de las peculiaridades de este misterioso libro resalta que estaba escrito por dentro y por fuera, y que además estaba sellado con 7 sellos. Así que es evidente que un primer énfasis de nuestro capítulo es que observemos ese libro, o por qué era tan importante ese libro. Ahora, cuando nosotros pensamos en un libro, rápidamente viene a nosotros ¿de qué trata? Un libro es algo que contiene precisamente algún mensaje, alguna información. Ahora, mucho se ha dicho respecto a el libro. De las ideas más populares es que dicho libro trata del nuevo pacto que debería ser instituido con Israel en un reino milenario. Otros dicen que habla del libro de la redención, un libro de la vida del Cordero. Otros dicen que es el título de propiedad sobre la tierra.
Otros hablan de que trata únicamente de los acontecimientos de la tribulación en el día del juicio final. Unos han dicho que es un acta de divorcio en donde finalmente el Cordero se divorcia del Israel infiel. Otros hablan de un registro de los pecados de la humanidad o un simple testamento o voluntad. Ahora, nosotros cuando consideramos el contexto y las pruebas de lo que venimos hablando, es interesante que debe de surgir en la mente, al menos podemos afirmar con seguridad que ese rollo de 7 sellos era un testamento. Un testamento era el único documento legal del primer siglo que aquellos primeros hombres que escucharon o leyeron estas palabras lo entendieron. Pensemos en aquellos hombres cuando recibieron de Juan dicha revelación. Ellos entendían perfectamente que se trataba de un testamento en forma legal, pues los 7 sellos daban esa seguridad. Un escritor llamado David MacLeod dice lo siguiente: detrás de la imagen del pergamino con los 7 sellos hay una práctica legal de los romanos para los plebeyos, que no podían tener testamentos legales y formales. De hecho, la disposición testamentaria o testamento para los plebeyos se llamaba mancipatio, que significaba tomar posesión. Así que cuando un hombre iba a hacer un documento legal, era necesario que tuviera 5 testigos, un funcionario y un familiar capaz de poder comprar todo lo que el testamento tenía, para que una vez que muriera la persona que tenía que recibir eso, él pudiera pasarlo. Los 7 sellos hablaba de que no podía ser violado si no estaba presente alguno de los 7, y hablaba de una máxima seguridad y de una máxima legalidad. Así que la única garantía que los herederos tenían de su herencia era la integridad de ese amigo de la familia, aquel que era su albacea de esa herencia. Pero la gran incógnita de todo esto es: ¿qué hacía a ese libro tan importante? ¿Qué hacía a ese libro tan importante? Ahora, no olvidemos las palabras que recibió Juan en el capítulo 4, cuando le permite ver esa imagen y le dice: escucha, porque te voy a decir todo lo que ha de acontecer. Así que pudiéramos reducir o pensar que al menos ese rollo contenía toda la voluntad y los decretos de Dios, su solución final de los asuntos del universo, dice Barclay. El libro puede significar los propósitos y diseños de Dios con relación a su gobierno, a su creación y a la iglesia. Recordemos Deuteronomio 29, cuando se nos dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Así que Dios tiene un decreto oculto en él, una parte de la revelación final que está en él solamente. Así que bien podemos decir, como dice otro escritor llamado Walworth, que el libro con los 7 sellos, por lo tanto, es el programa exhaustivo de Dios que culmina con la segunda venida de Cristo. Es un libro que contiene sus consejos, sus decretos, sus propósitos relacionados con la iglesia y las cosas asombrosas que aún están por cumplirse. La idea aquí, hermanos, es que Dios tenía en su mano derecha un libro tan importante en el cual estaba la historia del universo que ya ha sido escrita. Nosotros somos espectadores de una historia que no conocemos su final. El Señor no, Él desde la eternidad ya ha dictado el curso de la historia, el curso de su iglesia y el curso de nosotros. Eso es lo importante. A veces pensamos que conforme van sucediendo las cosas, Dios va obrando de repente.
Hace unos días, cuando experimentamos aquí un eclipse, luego salieron hombres a decir que era una señal de Dios, o tratando de definir esto respecto a lo que Dios tenía en mente con tal acontecimiento. Estamos escuchando de una posible guerra entre Irán e Israel, y hay personas que piensan que son las pautas definitivas para decir que ahora sí el Señor está obrando. Lo cierto es que todo eso ya estaba dentro del plan del Señor. No hay nada que haya escapado a su historia. Pero aquí, hermanos, nos es importante recordar que el énfasis principal no está en el contenido del libro, sino en poder ver la trascendencia de la necesidad de ese libro. Esa es la importancia que radica aquí, que no había alguien que fuera verdaderamente digno de poder desatar esos sellos y por tanto ejecutar los planes que estaban en él. Es por eso que Juan llora. Dice aquí, él estaba llorando. Vean por favor una vez más el capítulo 5, desde el versículo 4. Dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No puedo imaginar esa escena, Dios en el trono, con un libro en su mano derecha, rodeado de seres creados que están para dar continua alabanza al Señor. Y saber, Juan, en ese momento que en ese libro radicaba el llevarse a cabo o no los planes eternos del gran Dios. Y decía, nadie aquí es digno, ni los ángeles, ni los querubines, ni los ancianos que estaban allí en representación de la iglesia en el capítulo 4. De ahí que Juan llora. Nadie lo podía leer, nadie lo podía abrir, nadie lo podía mirar. El llanto era totalmente justificado. Los eternos decretos de Dios se quedarían tan solo en la ilusión. ¿Cuál es nuestra mayor confianza? O mejor dicho, ¿cuál es nuestra mayor esperanza como hijos de Dios? Que estamos seguros en su voluntad, que la vida no trata de mí mismo, sino de los eternos planes de Dios. Esa es nuestra mayor esperanza. Si la vida dependiera de mi sabiduría, de mi organización, de mis anhelos, estaríamos todos en aprietos. Viviríamos en la mayor incertidumbre. Pues Juan vio eso. Él dice, el curso de la historia, todos los santos, la iglesia desde el principio, no van a poder abrazar a su Salvador, no van a poder experimentar las promesas de Dios, puesto que no hay nadie que pueda abrir ese libro. Y era algo, me imagino que frustrante para Juan, porque por más que él quisiera incluso dar su vida para abrirlo, no contaba con las credenciales. El padre de la fe, Abraham, no podía, Moisés no podía, David no podía, ni el hombre más piadoso que se levante pudiera hacerlo. El capítulo 6 de Apocalipsis nos habla sobre el contenido o parte del contenido de ese libro cuando se nos empieza a decir lo que hay en cada sello. De hecho, usted lo puede leer después. Y aunque está redactado con muchos géneros o formas dentro del género apocalíptico, nos presenta que el parte del decreto de Dios en ese libro es juicio y redención. Se nos empieza a hablar sobre los jinetes y cómo estos van a traer aflicción al pueblo, persecución a la iglesia, y nos dice que aún dentro de ese juicio los santos van a ser afectados. Ve por favor al capítulo 6 en los versículos 9, 10 y 11. Vean, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Estos hombres no fueron muertos por
estos hombres no fueron salvados por su muerte, sino por confiar verdaderamente en Cristo. Y su testimonio lo habían mantenido así. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Gran parte de este juicio y de este libro va a afectar a los santos. Y por favor, hermano, no veas este aspecto en un sentido únicamente futurista. Hay creyentes que a lo largo de la historia ya han muerto por mantener su testimonio en Cristo. A cada tiempo escuchamos de lugares donde sí sufren persecución. Ahora, pensemos por un instante en los creyentes que recibieron primeramente esta carta. Ellos ya estaban bajo persecución. Muchos ya habían muerto bajo las autoridades. Para este tiempo, Esteban ya había sido lapidado por no negar su fe. Juan el Bautista ya había sido decapitado. Pedro le dice a sus lectores que no se sorprendan por el fuego de prueba que pasan, como si algo raro les estuviera aconteciendo. Jesús mismo dijo que en el mundo iba a haber aflicción. El punto es que el mensaje cristiano y evangélico históricamente nunca ha sido un mensaje escapista. Nuestra esperanza no es huir de la tribulación. Nuestra esperanza es tener a Cristo en nuestra tribulación. Es el recordar que Él estará con nosotros hasta el final y que nosotros no podemos medir el amor de Dios por lo que tenemos o dejamos de tener. Nuestro amor o el amor de Dios lo medimos por medio de su sacrificio. Ahí Dios derramó su más grande amor hacia nosotros. Y aún más, nosotros, hermanos, nunca deberíamos de perder de vista que cada tribulación que pasamos y que la iglesia ha acontecido históricamente, desde el principio nos prepara y nos acerca hacia nuestro gran encuentro con Cristo. No es que la iglesia vaya a ser perseguida, la iglesia ya es perseguida. No es que los cristianos vayan a ser afligidos por su fe, ya son afligidos por su fe. Ahora, cuando tenemos esto en mente y sabiendo, Juan, lo que estaban pasando los santos, los que habían sido perseguidos, los que habían muerto por retener su fe, pero que él sabía que la promesa era de salvación y redención, ¿cómo no llorar si en ese libro iba a estar cerrado? Ni en el cielo ni en la tierra se hallaba alguien digno. Todo lo que Dios en su sabiduría decretó para el bien estaba en peligro. Ahora, hermanos, cuando yo hablo de decretos, incluye, por favor, todo lo que Dios orquestó desde el principio para que tú le conocieras. Esos acontecimientos, esas personas, esas experiencias, esos fracasos, esos logros, todo lo que le llamamos a la providencia divina que el Señor permite, lo cual tiene uno de sus clímax cuando por fin nos topamos con nuestro Salvador, cuando por fin entendemos nuestra gran necesidad y que nuestra gran esperanza es ver a Cristo. Pero en su momento más agónico, en su momento de mayor llanto de Juan, me lo imagino arrodillado, destrozado, alguien se acerca a Juan y le dice, vean por favor el versículo 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son
los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muchas veces cuando alguien está afligido, cuando llega alguien muy cargado, a veces nuestros consejos son muy simplistas, ¿verdad? Échale ganas. Sí, pero ¿cómo? ¿O qué más hago? Aquí le dice, no llores, y me imagino a Juan, ¿no estás viendo? O sea, ¿no estás consciente de la dimensión de esto? El curso de la historia puede ser pausado y puede llegar a un fracaso. Satanás y sus demonios pueden saltar porque no hay nadie digno de desatar ese libro. Pero rápidamente este anciano seguramente le dijo, mira quién está ahí. Y nos presentan a la imagen de un león de la tribu de Judá. Y luego nos presenta la imagen de un cordero como inmolado. Eso nos lleva, hermanos, en segundo lugar, a que veamos la excelencia de Cristo, o las excelencias de Cristo. Y nota, por favor, hermano, lo siguiente. No sé si tú te percataste, pero el anciano le dice a Juan que no llore y que vea, por favor, al león que está allí imponente. Ahora, piensa en la imagen más formidable que pueda venir a tu mente mediante un león. Grande, fuerte, temible, digno de reverencia, digno de honor. Pero cuando Juan dirige su mirada hacia donde el anciano le está apuntando, ¿qué es lo que él ve? Un cordero inmolado. Ya no vio al león, ya vio al cordero inmolado. Él vio a un animal que es muy diferente a un león, que dentro del reino animal es conocido por su fragilidad en comparación con otros animales. Sí que la visión de Juan es a un cordero y a un león. Cristo se nos presenta como león y cordero. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto, porque la excelencia de un león con todo lo que representa habitó en Cristo. Y la excelencia de un cordero con todo lo que representa estaba en Cristo. De manera que no solamente es temible, sino que también es misericordioso. No solamente es fuerte, sino que es lleno de gracia. Ahora, seguramente el pasaje de Apocalipsis que estamos viendo hago una referencia a cuando Jacob estaba dando las bendiciones a las 12 tribus y a Judá le dijo, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león y como una leona, ¿quién se atreve a despertarlo? Estaba Jacob en su lecho de muerte y seguramente estaba citando proféticamente este momento. Existe otra conexión entre un león y la tribu de Judá, pues según la antigua tradición judía, la tribu de Judá desplegó un león en su estandarte mientras acampaban en el desierto. Recordemos que David viene de la descendencia de David y aquí se le llama la raíz de David, seguramente haciendo alusión a los actos valerosos del rey. Estas son algunas de las razones por las cuales probablemente nuestro pasaje denomina a Cristo como el león de la tribu de Judá. Pero note lo siguiente, hermano. Y aunque suene muy obvio, quisiera ser muy enfático en esto. La excelencia de un león pertenece solamente a un león. La excelencia de un cordero pertenece solamente a ese cordero. No son compartidas. Sin embargo, en el pasaje vemos a Cristo albergando ambas excelencias, ambas virtudes. En él todas las cualidades de excelencia de un león y de un cordero se nos presentan. Así que podemos decir aquí que Jesús como león es rey, que Jesús como león es fuerte, es indomable, es vengador. Jesús es más grande que cualquier nación.
Nadie va a poder hacerle frente. Es más grande que cualquier rey y príncipe. Todos los hombres que se levantan y se enaltecen son como gusanos bajo los pies de Cristo. Él es el soberano, el regidor del universo completo. Cuando Juan habla simbólicamente de 7 cuernos y 7 ojos, en el libro de Apocalipsis es usado para aludir al poder y a la autoridad que posee Cristo, aunado a que el número 7 es usado como el número perfecto. Con su conocimiento ilimitado, Él posee la sabiduría perfecta para llevar a cabo su plan. Sus riquezas son inmensas e inextinguibles. Su majestad no tiene final. Y pudiéramos decir muchas cosas más que hacen de Cristo un león digno de temer, digno de reconocer y digno de humillarnos ante Él. Pero no es la única percepción que Juan desea que tengamos de Cristo. Juan esperaba ver a un león, pero en lugar de eso ve un cordero. Ahora, y la palabra que Juan usa aquí para el cordero da a entender que está hablando de un animal tierno y delicado. Se nos presenta a Jesús como un cordero compasivo, pero que al mismo tiempo no deja de perder su poder. Él está vivo porque se nos dice que Él estaba de pie como un cordero. Aún tiene las marcas de su sacrificio previo. Por eso dice un cordero como inmolado. El representante del reino del cielo es un león y es un cordero. Ahora, es difícil, hermanos, tratar de imaginar esa imagen de Juan. ¿A qué se refería Juan cuando él estaba diciendo que vio a un cordero de pie como inmolado? En la primera tabla de los mandamientos se nos prohíbe hacer imágenes. Por eso toda representación gráfica de Jesús, de Dios, es pecado, es violar la ley de Dios. Y las implicaciones de esto son amplias, que muchas veces las desestimamos. Pero pensemos por un momento el impacto de haber visto a Jesús como un cordero, aún con las marcas de su muerte. Él estaba vivo, había resucitado, pero tenía en su cuerpo las marcas de su sacrificio. Así que aquí se nos presenta a Jesús también como alguien que es gentil y misericordioso, alguien que es lleno de gracia, alguien que su gracia es suficiente para perdonar a cualquier persona. La gracia del Señor es suficiente para los pecadores. Ahora, la gran cuestión aquí, hermanos, es de qué manera nosotros podemos llevar esta imagen de Cristo hacia nosotros y hacia la iglesia. Nosotros debemos de descansar que nuestro Señor va avanzando, que su reino va creciendo, puesto que Él es fuerte como un león. Pero al mismo tiempo tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Aquel que en nuestra debilidad no nos rechaza, sino que nos sigue manteniendo con las puertas abiertas, perfeccionándonos para poder estar cumpliendo esos planes perfectos que el Señor decidió hacer. Un Jesús fuerte, indomable, y al mismo tiempo un Jesús tierno, grandioso, lleno de gracia y bondad. Son las excelencias de un Cristo, el cual nosotros tenemos, en el cual hacemos bien en recordar. Pero la gran pregunta, hermanos, es que al contemplar a Cristo, que es poderoso y digno de temer a causa de su gran fuerza, y al mirar su infinita gracia y amor, representadas como ese cordero inmolado, ¿qué deberíamos de sentir o hacer? ¿Qué deberíamos de sentir o hacer? Esto nos lleva, en último lugar, a ver la adoración como respuesta de conocer a Cristo. Vean por favor los versículos 7 al 14.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Rápidamente, cuando ven que el Cordero toma el libro, la respuesta fue inmediata. Los ángeles de alto rango y los hombres redimidos adoran junto al Cordero. Solo en Cristo hallamos, en ninguna persona más, la conjunción de la gloria infinita y la virtud perfecta de lo que es la humildad. Ahora, veamos algunos énfasis de esta adoración. En el versículo 9 vemos que el cántico honra el precio de la redención, porque dice: porque tú fuiste inmolado. El canto dice: tú fuiste inmolado, o sea, fue por tu muerte en que somos redimidos. En el mismo versículo 9 se nos dice que ese canto honra al que obró la redención. Nos has redimido. También ahí en el versículo 9 se nos dice que el cántico honra el destino de esa redención, porque dice: nos has redimido para Dios. El cántico honra el pago, porque dice: fue con tu sangre. También honra en el alcance, porque dice: de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación nos has redimido. El cántico honra los beneficios, porque nos dice que en esa redención Él nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes. Y el cántico honra el resultado de esa redención, porque dice que reinaremos sobre la tierra. Qué impresionante vemos esta adoración hacia el león y el cordero. En esta adoración resaltamos muchas cosas. Era una adoración corporativa, era una adoración totalmente enraizada en Cristo. Era una adoración exaltando sus virtudes. Era una adoración que tenía en mente únicamente agradecer por la salvación inmerecida que había logrado Cristo en la cruz. ¿Qué otra razón necesitamos como hijos de Dios para adorar a aquel que nos ha redimido para Dios, aquel que nos ha pagado mediante su sangre, aquel que no solamente salvó a un solo pueblo, sino que se extendió a todo linaje, lengua, pueblo y nación, y aquel que nos promete que somos reyes y sacerdotes y que reinaremos con Él en la tierra? Lamentablemente, hermanos, a veces nosotros pareciera que en nuestra cotidianidad quisiéramos saber otras cosas o experimentar otras cosas que, aunque en sí mismos no son malas, pensamos que estos beneficios temporales pueden llevarnos a una mayor gratitud y a una mayor adoración. Y piensa por un momento, o pensemos por un momento. Piensa en las 5 noticias positivas que tú quisieras escuchar hoy. Positivas. Y ahí piensa quizás en una mejora cuantitativamente hablando, en la salud de un familiar, en la resolución de un problema, en la obtención de un bien. Piensa en muchas cosas. Ninguna de esas cosas puede producir en tu corazón verdadera adoración al Señor, sino el ser poseído verdaderamente por Cristo, por su obra. ¿Qué necesitamos más que conocer verdaderamente al león y al cordero? Es interesante, hermanos, que nuestro pasaje comenzó con un llanto. Estaba desesperado, pero ese llanto rápidamente fue convertido a alegría.
reconociendo que en la historia y en los decretos de Dios no hay margen de error. Cristo fue el digno de desatar ese libro, de romper esos sellos, y por tanto los planes perfectos de Dios están en curso. Cristo es soberano y en su victoria es que su pueblo sigue reinando con el Señor. ¿Qué mayor alegría debe de haber en nosotros de saber que adoramos a aquel que es rey, aquel que gobierna, aquel que nada puede obstruir sus planes eternos? Es por eso que les digo, hermanos, que nosotros debemos de guardar nuestro corazón de ideas, noticias y pensamientos sensacionalistas que producen en nosotros un pesimismo espiritual. Como que si nos diera la impresión que los malos o los que rechazan a Cristo van ganando. Todas las aflicciones presentes no nublan ni estorban los grandes planes del Señor. Así que, hermano, yo te invito a que adoremos a Cristo por lo que Él es, por lo que Él hizo y lo que sigue haciendo en su iglesia e individualmente en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque reconocemos, Padre, tu triunfo. Reconocemos tu dignidad, Señor. Solamente tú fuiste capaz de abrir ese gran libro. Y eso nos da la seguridad, Señor, que tus planes se están ejecutando. No nos confiamos ni quitamos nuestra responsabilidad de buscar hacer bien las cosas, pero nuestra esperanza es, Señor, que aún en nuestros errores y debilidades podemos estar confiados en que tus planes avanzan, en que las tribulaciones presentes no son marcas, Señor, de que tú nos has abandonado, y que hacemos bien, Señor, en ocupar nuestra mente, nuestros pensamientos en lo que tú eres. Gracias, Señor, por habernos salvado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a culminar ahora nuestro servicio con el tiempo de peticiones que tengamos. Y si alguien tiene alguna petición, por favor, nos levanta su mano para que podamos pasarle el micrófono. ¿Hay alguien? Ahí atrás, atrás está hermana Ruth. Buenas noches. Quisiera agradecer primeramente al Señor porque mi mamá llegó bien a Juárez. También agradecer por el pastor que llegó bien a Cuba, que llegó con todo el medicamento y todo. Y quisiera pedirles oraciones en especial por mi salud y también agradecer al Señor porque después de muchos tiempos se acomodó el horario de trabajo de Caleb para que pudiera venir. Muy bien. Gracias a Dios y también oramos por esas peticiones. Abraham. Dios les bendiga, hermanos. Solamente quiero pedir por la salud de mi esposa, por su columna, también por la salud de mi padre y por la vida espiritual de Fanny y mía. Dios les bendiga. Muy bien. Oramos por esa petición también. ¿Hay alguien más que tiene alguna otra petición? Aquí, bueno, estamos allá atrás, pásenle. Alito, que ya pudo pasar ya. Buenas noches, pues sí, primeramente quiero darle gracias a Dios porque ya pudimos resolver los trámites que estábamos haciendo y gracias a Dios también ya después de 5 meses pues pude regresar aquí a la iglesia y verles. Pues le doy gracias a Dios por ello y por ustedes que también estuvieron ahí al tanto. Y también les pido que nos ayuden a orar por el trabajo de Helen, el mío y también que algunos trámites que nos faltan concluir, pues que Dios nos siga ayudando con ello. Muy bien, vamos a orar por esa petición también. Hermana Lucy. Sí. Yo quiero dar gracias a Dios por
tuvimos un descuido con el carro y lo dejamos abierto en la calle, en la banqueta, y estaba todo abierto, los vidrios y todo, y la llave puesta. Y pues Dios lo cuidó, y pues gracias a Dios por sus cuidados. Y doy gracias a Dios porque a veces pensamos que pues no pasa nada en nuestras vidas, pero siempre está el cuidado de Dios presente. Y doy gracias a Dios también porque la semana pasada cumplieron años mi sobrina, Cecia cumplió 17 y mi sobrina Ivette en Álamo cumplió 18. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y también les pido que oremos por la reunión que tendremos el próximo martes, para que Dios toque el corazón de nuestros vecinos. Muy bien. Oramos por esas peticiones. Hermano Marco. Sí, buenas tardes, hermanos. Pedirles que me ayuden a orar por mi papá, por su vida espiritual, su salud, también por la vida de mis hijos, mi hijo Marco, mi hija Abril, en los proyectos que están, están y están por emprender, también por mi matrimonio y por la boda de Abril, que Dios provea porque ya está muy cerca y faltan algunas cosas, entonces que Dios nos ayude también. Y también por mi matrimonio y mi salud. Muy bien. Oramos por esas peticiones de nuestro hermano Marco también. ¿Hay alguien más, hermanos? Ahí atrás, hermano Rubén. Creo que se apagó, ¿no? ¿Se apagó? ¿O ya no funciona? Ya no se escucha el micrófono. Bueno, aquí lo voy a repetir tu petición. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar por esas peticiones de Rubén, que es la evaluación que van a tener en cuanto al trabajo, tanto Rubén como Belén, y por una compañera, ¿verdad?, que tiene esa problemática también. Muy bien, entonces vamos a seguir orando por eso, ¿no? ¿Quién más tiene? Hermana Pati. Vida espiritual de mi familia, mis hermanos, mi papá, y por la salud de nosotros y por el evento de abril que Dios provee. Y también Pablo tiene evaluación ahora el sábado, que Dios le permita realizar con bien y con éxito la evaluación. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones de la hermana Pati. ¿Alguien más tiene alguna petición? Iker. Pues yo le doy gracias a Dios, pues porque me permitió venir a su templo. También le doy gracias, pues porque esta semana cumplió años mi tía, y creo que la semana pasada también cumplió años mi abuelo, de allá de Gómez. También le doy gracias, pues porque pues me permitió hablar de su palabra allá en la escuela, porque a un amigo mío como que le estoy empezando a hablar pues de la palabra de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar que el Señor siga manteniendo ese deseo en la vida de Iker, ¿verdad?, de compartir la palabra. ¿Alguien más? Hermana Tere. Buenas noches, hermanos. Pues yo quiero hacer un agradecimiento a Dios porque
Pues los estudios de mi esposo, la biopsia salió negativa. Y yo por eso quiero agradecerles y les pido por la salvación de todos mis hijos. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones de la hermana Tere también. Y también gracias a Dios por los exámenes que salieron bien del hermano Miguel. ¿Alguien más? Emanuel. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Yo pido petición por la vida espiritual de mi familia. También pido sus oraciones para que me apoyen en la oración en la salud más bien de mi papá, que ha estado enfermo en estas semanas. Pido que me ayuden a orar por él porque sí está decayendo mucho en su salud. También pido por la vida de mi cuñada, que ha estado con nosotros estos días, que me ayuden a orar para que, si esa es su voluntad, Dios pueda tocar su corazón y que nos ayude en el entendimiento de su palabra. Muy bien, hablamos por esas peticiones. ¿Hay alguien más? Hermana Ana. Buenas tardes. Les pido que oren por la vida espiritual de Enrique y mía, por la salvación de nuestros hijos y también por mi salud. Muy bien, hablamos por esas peticiones, hermana, también. Belén. Buenas tardes, hermanos. Yo quiero pedir por la salud de mi hermana. Mi hermana Marielva está nuevamente embarazada, tiene 4 meses, pero ha tenido se enferma muy fácilmente y complicaciones. Pedirle sus oraciones por su embarazo y que Dios le dé la bendición de poder llegar a término de la mejor manera con su bebito. Y también quiero agradecer a Dios porque la semana pasada tuve un accidente en las escaleras y solamente sufrí algunos golpes en las piernas, pero no pasó a más y le agradezco porque él cuidó de mí. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones y gracias a Dios por el cuidado que también nos da. ¿Hay alguien más todavía? Bueno, si no hay nada aquí ya abajo voy a leer algunas peticiones del chat de la iglesia. Bueno, René pide por nuestro hermano Héctor. Hermana Alejandra pide por ellos como familia, que el Señor les muestre su gracia y su poder en sus circunstancias, también que guíe a su esposa a tomar decisiones y le dé paz, y también por la salud, los trámites de su cirugía en Torreón, y que el Señor pueda abrir puertas para sus estudios y exámenes. La hermana Alma Montes pide por la salvación de la familia, de su familia, especial por un estudio que le están realizando a su mamá el día de mañana, y también que tengan paz, tranquilidad en esa circunstancia, que el Señor les ayude. La hermana Irma Castillo pide por la salvación de su familia Castillo López y también por la salvación de la familia del hermano Indalecio Ábalos García y también por su salud de la hermana Irma. La hermana Aida pide por la salud de su hermano Mario, que tiene cáncer en el riñón, y por la salud mental también de su hijo mayor y la salvación de su familia, y también por la salud de nuestra hermana Aida. La hermana Angelina pide por una decisión que tiene que tomar la hermana y también por la salud de Saraí y la salvación también de su familia y la salud de la hermana. Hermano Ociel pide por la salvación de sus familias para que pueda dar fruto la palabra que han sembrado, también por los estudios de Yael y de Esteban, que van a completar sus clases, y por el trabajo también para que pues siga dando sabiduría, inteligencia y proveyendo para sus necesidades. Y también por un agradecimiento especial por los 18 años de Yael, que Dios siga dirigiendo su vida y siga creciendo en la fe. Bueno, son las peticiones y también algunas acciones de gracias que se han externado por algunos de ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a culminar nuestro servicio, nuestro tiempo de oración, puestos de pie, orando en este momento al Señor. Quiero invitarles a que podamos tomar este momento de oración.
Padre, te alabamos y bendecimos en esta noche. Gracias, Padre, porque podemos recordar que todas las cosas, Señor, son posibles para ti, que no hay nada imposible y que lo único, Señor, que nosotros necesitamos saber es que eso es tu voluntad, Padre. Así que queremos suplicarte y pedirte en esta noche que nos ayudes a estar siempre, Señor, expectantes de conocer tu voluntad, de saberla, Señor, y en ello descansar también cualquiera que está fuera, Padre. Te ruego de manera especial por todos aquellos que están pasando por tiempos de enfermedad. Permite, Señor, que este momento de enfermedad que ellos están transcurriendo en su vida, Señor, sea un tiempo también de fortalecimiento espiritual, que cada vez más su espíritu se renueve, se fortalezca y se afiance en ti, Señor. Y cada tratamiento o cada cosa que estarán haciendo, Señor, pues en ello tú tienes perfectamente designado, Señor, lo que acontecer, y pedimos, Señor, que estos tiempos de aflicciones a través del cuerpo, Señor, sea también un tiempo de fortaleza, un tiempo de debilidad. Te pedimos por aquellos, Señor, que pasan por problemas laborales, económicos, Señor, de índole, cualquier problema de índole material, Padre. Todas estas cuestiones también agobian nuestras vidas y pedimos, Señor, que podamos tener confianza de que estas cosas son pasajeras, Señor, y que en ello tú también manifiestas tu gracia y tu misericordia para con nosotros, proveyendo, Señor, para nuestras necesidades. Te suplicamos, Señor, por trámites que se han de hacer, por viajes, por circunstancias que se están tratando, Señor, de arreglar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a observar siempre en ello qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, Señor, que podamos preguntar y siempre guiarnos por lo que tu palabra nos enseña y nos marca, Señor, donde podemos transitar y podemos hacer las cosas de manera que a ti te agraden, Padre. Ayúdanos en esta noche para que podamos, Señor, descansar en ti. Rogamos de tu cuidado, de tu bendición en nuestras vidas y suplicamos que nos ayudes, Señor, siempre a honrarte, a amarte, Señor, y a depender completamente de ti. Guarda nuestro camino, Señor, a casa, llévanos con bien y permítenos el día de mañana reunirnos como varones, como damas, y el próximo domingo, Señor, estar aquí en tu casa nuevamente como iglesia para honrarte y bendecirte. Te alabamos, Dios, te bendecimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos en esta noche con un canto, también por las ofrendas. Y les recuerdo, mañana tenemos reunión de varones, reunión de damas a las 7. El sábado hay reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Y el domingo nuevamente aquí vamos en el templo para tener la continuidad de nuestra escuela formativa dominical. A las 9:30 de la mañana y 10:30 de la mañana tenemos el culto de predicación. Bueno, hermanos, que sea dar la bienvenida a Dalito, que ya está con nosotros nuevamente, y también a Caleb, que ya tenía por varios jueves que no podía venir por su trabajo, pero gracias a Dios les decimos bienvenidos. Ok, muy bien. Ahora vamos a orar por las ofrendas y cantaremos un canto. Gracias a Dios te damos por este momento que hoy podemos estar ante ti, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, y que sabemos que al conocerte, Señor, pues solo nos queda adorarte, Señor, como nuestro único y gran Dios, Señor, que siempre sea ese anhelo, Señor, de nuestro corazón de buscarte, Señor, y alabarte cada día en nuestro corazón, en nuestras vidas, Padre. Bendice las ofrendas que sean lamentadas, Señor, que las cuales son para tu obra, Padre. Bendícelas. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Vamos a entonar este canto, hermanos, un Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, de continuo
mi boca le alabará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Que Dios lo bendiga, hermanos. Estamos despedidos.